¿Qué será más homogéneo en este equipo de vóley? ¿El peso o la talla? Al finalizar este laboratorio, usted será capaz de hallar medidas descriptivas para datos no agrupados, para variables cuantitativas discretas o variables cuantitativas continuas, usando Excel. El objetivo a desarrollar en este laboratorio es identificar el género que presenta tiempos de servicios más homogéneos. Para desarrollar este objetivo, nos ubicaremos en nuestra base de datos. Empezaremos seleccionando el tiempo de servicio en meses del género masculino. Nos posicionamos acá, recuerden que tenemos que filtrar. No deseo seleccionar todo, sino primero los del género masculino. Le doy a aceptar. Ahora en tiempo de servicio me ubico en el primer dato, Control Shift, flecha hacia abajo, Control C, ubicándonos en el objetivo 15, Control V. Esto pertenece al género masculino. Nos vamos a nuestra base de datos. Como se seleccionó para el género masculino, ahora nos toca seleccionar para el género femenino. Aceptar. Nuevamente me posiciono en el primer dato, Control Shift, flecha hacia abajo, Control C, ubicándonos acá, Control V. Colocamos femenino. Ahora vamos a sombrear esto. Tal cual como se muestran los datos, son datos no agrupados. Para hallar las medidas de resumen, nos ubicamos donde dice datos, miramos la parte superior derecha si encontramos análisis de datos. Si no está, nos ubicamos en archivo, opciones, complementos, ubicamos herramienta para análisis, presionamos ir, marcamos herramienta para análisis, aceptar. Automáticamente, ustedes miran, ya se puede visualizar análisis de datos. Ahora sí, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. ¿Cuál es el rango de entrada? Nos vamos a posicionar desde el género, el título. Control Shift, flecha hacia abajo. ¿Rótulo en la primera fila? Sí, hemos colocado. Marcamos rango de salida, pero ustedes pueden observar que el cursor no ha soltado los datos. Para que suelten los datos, vamos a posicionarnos dentro de esta ventanita blanca. Ahora sí, soltó los datos y nos vamos a posicionar donde nosotros deseamos que nos den los resultados. Luego marcan resumen de estadísticas. Presiona aceptar. Miren ustedes, en un ratito nosotros ya tenemos las medidas de resumen tanto para el género masculino y el género femenino. Si yo deseo puedo eliminar esta columna y para saber cuál es el género que tiene el tiempo de servicio más homogéneo, tenemos que hallar el coeficiente de variación. Muy bien. ¿Cómo hallamos el coeficiente de variación? Es desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Porque se da en términos de porcentaje. Para cualquier operación nosotros colocamos siempre el signo más, desviación estándar entre el promedio. Nos vamos a ubicar en inicio, símbolo de porcentaje y con 2 decimales. ¿Puedo arrastrar esto para copiarlo? Sí. Ahora sí estamos en condiciones como para dar respuesta a nuestro objetivo específico 15.
que es identificar el género que presenta tiempos de servicio más homogéneos. Entonces, ustedes pueden observar que el que presenta un menor coeficiente de variación es el género masculino. Entonces, nuestra conclusión es la siguiente. El género masculino presenta tiempo de servicio más homogéneo en comparación al género femenino. Ahora, usted está en condiciones de desarrollar el objetivo específico 16, que es conocer la categoría laboral que presenta mayor dispersión en los tiempos de servicio. A continuación desarrollaremos el objetivo 17, que es conocer la categoría laboral entre gerencial, obreros y servicio que presentan valores atípicos en los gastos mensuales. Para ello nos ubicaremos en nuestra base de datos y seleccionaremos los gastos de la categoría laboral. Primero vamos a darle gerencial, aceptar. En gastos me ubico, control shift, flecha hacia abajo, control C, objetivo 17, control V, gerencial. En nuestra base de datos, nuevamente nos ubicamos y vamos a seleccionar ahora, ya no a gerencial, sino a obreros. Aceptar. Nuevamente en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, control C, objetivo 17, control V, obreros. Nos vamos a nuestra base de datos. Nuevamente en categoría laboral, ya no deseo obreros, que necesito servicios. Aceptar, me posiciono en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, control C, control V. Ahora colocaremos servicio. Como ya hemos visto en la teoría, los cálculos que necesitamos son los siguientes. Necesitamos tener el dato mínimo, el dato máximo, el percentil 25, percentil 50, percentil 75, los valores del extremo del bigote inferior, los valores del extremo del bigote superior, rango intercuartil, límite inferior, límite superior. Esto lo he adicionado porque pienso que es importante que ustedes coloquen acá si es que existe o no existen valores atípicos, cuántos valores atípicos existen y cuáles son para el momento de elaborar nuestro diagrama, esté todo más ordenadito. Como siempre, cada vez que nosotros necesitamos programar, es importante saber qué categoría tiene el mayor número de datos. En nuestro caso, obreros. Empezaremos a programar en la columna de los obreros. Coloco el signo más, empiezo a digitalizar la palabra min. ¿El mínimo de quién? De los datos de los obreros. Me posiciono en el primero, control shift, flecha hacia abajo. Luego vamos a hallar el dato máximo. Lo mismo, doble clic, me posiciono en el primer dato de los obreros, control shift, flecha hacia abajo. El percentil, me dice qué percentil deseo hallar, coloco el signo más, escribo la palabra percentil. Nosotros vamos a trabajar con este percentil EXC. Doble clic, me dice cuáles son tus datos, estos, control shift, flecha hacia abajo. Ubiquen, miren bien qué es lo que separa estos comandos. En mi caso el punto y coma, probablemente en ustedes sea la coma. ¿Qué significa K? El K es el valor del percentil, pero en el Excel el valor de K oscila entre 0 y 1. Entonces, si quiero percentil 25, ¿qué valor debo de colocar? 0,25.
25. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para el percentil 50. El primero, EXC, el primer dato, control shift, flecha hacia abajo. En mi caso, el separador es punto y coma. El percentil que deseo hallar es percentil 50, colocaré 0,5. Ustedes colocarán 0,5 de acuerdo a con lo que esté trabajando el Excel. Percentil 75, nuevamente a mis datos, primer dato, control shift, flecha hacia abajo, punto y coma. ¿Qué percentil quiero? 75, por lo tanto voy a colocar 0.75, cierro paréntesis. Muy bien, ahora el rango intercuartil, ¿cómo se hallaba? ¿Recuerdan? Perfecto, es percentil 75 menos percentil 25. El límite inferior es percentil 25 menos 1.5 por el rango intercuartil. El límite superior es percentil 75 más 1.5 por el rango intercuartil. Ahora que tenemos programado todo esto, vamos a copiarlo, tanto para servicios como para gerencial. Control C o arrastro, como ustedes deseen. Es importante que el orden de estos estadísticos sean tal cual como les estoy mostrando, para que tengan un excelente gráfico de cajas. Ahora, los extremos del bigote inferior y superior no nos va a dar el Excel, nosotros tenemos que colocarlo manualmente. Pero primero necesitamos tener estos datos ordenados en forma descendente, de menor a mayor. Me posiciono en el primer dato. Primero voy a ordenar para gerencial, luego para los obreros y luego los de servicio. Control Shift, flecha hacia abajo. Datos, ordenar datos. ¿Deseas ampliar la selección? No, continúa con la selección que yo te estoy dando. Le doy a ordenar, me dice de qué forma. ¿He cogido el título? No. Quiero de menor a mayor. Perfecto. Me voy a posicionar ahora donde dice obreros, control shift, flecha hacia abajo, ordenar, que continúe con la selección de menor a mayor. Y lo mismo repito para servicios. Continúa con esta selección de menor a mayor. Voy a dividir la ventana. Miren ustedes, notan esta parte de acá en la parte superior derecha. Cuando ustedes observan eso, ya pueden jalar esto para dividir la ventana. Muy bien, necesito saber, miren acá, cuánto vale el límite inferior. El límite inferior para gerencial es de 1610. ¿Dónde va a estar? Aquí. Entonces, el extremo del bigote inferior, ¿hasta dónde llega? Hasta el valor mínimo. Coloco acá. Ahora me voy a ubicar en el extremo del bigote superior. Dice, el límite superior es de 5.734. Vamos a avanzar acá. ¿Dónde queda el 5.700? Está entre estos dos valores. Por lo tanto, el bigote llega hasta este valor de acá, que es 5.207.
¿Cuántos valores? Lo que está fuera del límite, recuerden, son valores atípicos. Me voy donde dice iniciar y los voy a pintar de rojitos. ¿Cuántos valores atípicos voy a tener en gerencial? 1. ¿Y cuál es? Voy a copiarlo. Es este valor. Lo mismo voy a hacer para colocar los extremos para la categoría obreros. Vengo acá al límite inferior. ¿Cuánto es? Es un valor negativo. Por lo tanto, el bigote, el extremo del bigote inferior, ¿hasta dónde va? Hasta el valor mínimo. Para el extremo superior, debo de ubicar el límite superior. ¿Cuánto vale? 4197.5. Vamos a avanzar. A ver, casi hasta los últimos valores, ¿no? 4197. ¿Dónde va a estar? Aquí, entre estos dos valores. Por lo tanto, el bigote superior va a estar dado por 4188. Y estos valores, ¿qué van a ser? Valores atípicos. Lo vamos a copiar. ¿Cuántos valores atípicos tenemos? 2. 2 valores atípicos. Ahora trabajaremos con servicio. Para servicio voy a ubicar los valores mínimos y los valores máximos. Aquí. El límite inferior, ¿cuánto es? Es un valor negativo, por lo tanto va a ser el valor mínimo. El límite superior es de 13.250. Estaría por acá, entonces el extremo del bigote superior va a ser mi valor máximo. Ahora sí, vamos a remarcar todo lo que necesitamos para nuestro diagrama de cajas. Cada vez que deseamos realizar un gráfico donde nos vamos a insertar líneas. Vamos a darle esta que dice con marcador. Me voy a posicionar en la parte blanca y vamos a dar seleccionar datos, cambiar filas por columna. De una vez el editar de la mano derecha y colocamos gerencial, obreros y servicios, lo que va a ir en el eje de las X. Le doy a aceptar y aceptar. Ahora sí, vamos a eliminar los nombres de las series, no nos sirven. Nos vamos a posicionar en una de las líneas y con el botón derecho del mouse dar formato a serie de datos, color de línea, sin línea, cerrar. Repetimos esto en cada una de las líneas. Con el botón derecho del mouse, dar formato a serie de datos, color de línea, sin línea, cerrar. En otra línea, nos posicionamos con el botón derecho del mouse, dar formato a serie de datos, color de línea, sin línea, cerrar. En esta otra línea, dar formato a serie de datos, color de línea, sin línea, cerrar. En esta última, dar formato a serie de datos, color de línea, sin línea, cerrar. Ahora sí, vamos a jalar nuestro gráfico un poquito más acá para que no esté superpuesto. Ahora sí nos colocamos en presentación
Miren ustedes, ubican análisis. Probablemente no lo tengan como yo. De repente lo tienen así desplayado. No hay problema. Seleccionan barras ascendentes o descendentes. Presionan. Miren ustedes, ya se formó la cajita. Nuevamente en análisis, líneas de máximos y mínimos. Ya tenemos los extremos de los bigotes. Nos posicionamos sobre uno de los puntos, dar formato a serie de datos y ustedes van a ubicar opción de marcador integrado y vamos a buscar esta línea. Cerrar. Lo mismo para el extremo del bigote inferior. Dar formato, opción de marcador integrado, la línea. Cerrar. Ahora colocaremos etiqueta de datos. Podemos colocarle hacia la izquierda o a la derecha. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Como ya tenemos la etiqueta de datos, nosotros podemos eliminar estos marcadores de acá. Se posicionan sobre uno de ellos, dar formato a serie de datos, opción de marcador, ninguno. Cerrar. Lo mismo para este valor del percentil. Dar formato a serie de datos, opción de marcador, ninguno. Cerrar. Vamos a colocar más grandecito nuestro gráfico. ¿Qué es lo que le falta a este gráfico? A este gráfico le falta el título. Coloquemos el título. Gráfico 17. Gastos mensuales por categoría laboral. Luego he colocado el nombre al eje de las X, categoría laboral, al eje de las Y, gasto mensual. Recuerden siempre de colocar las unidades de medida, que es nuevos soles, y la fuente. La fuente siempre debe de tener un número más pequeño. Y si desean colocarlo ahí en negrita, ¿no? Para que se pueda visualizar mejor. Lo que nos falta es ordenar un poco estos rótulos. Vamos a colocarlo de esta forma. Siempre tengan en cuenta que esto obedece a la recta numérica. Si no se vayan a equivocar y vayan a colocar el valor, un valor menor hacia arriba y el otro hacia abajo. Vamos a ordenarlo para que se vea mucho mejor. Vamos a ver acá qué pasó. Ustedes pueden observar ahora, miren, recién me doy cuenta que eso también les puede pasar a ustedes, que solo había seleccionado el extremo del bigote inferior de una de las categorías laborales, mas no de todas. Pues entonces vamos a proceder a corregir eso. Estoy ordenando estos valores. Vamos a corregir que se vea un poco más ordenado. Ahora sí nos vamos a posicionar a ver sobre uno de los valores del extremo inferior del bigote. Con el mouse del lado derecho, dar formato a serie de datos, opción de marcador, integrado y cerrar. Bien, lo que debemos de colocar ahora son los valores atípicos. Miren, para eso me sirve. ¿Cuántos valores atípicos tiene la categoría gerencial? 1, que es de 5.991.
Entonces vamos a insertar ese valor atípico. En insertar cuadro de texto, nos ubicamos a esta altura y dentro de esta cajita colocamos asterisco. Recuerden que esto debe estar a escala, aproximadamente ahí. Para la categoría laboral obreros existen dos valores atípicos. Nuevamente repetimos este procedimiento. De ¿cuánto era? De 4.500. Por acá probablemente esté un asterisco. Y el otro, vamos a moverlo para que salga. Miren que no se les mueva todo el gráfico. Vamos a mover esta cajita, nada más esta de acá. No nos permite. A ver. Ahora sí. Ahí estamos. De 4.500 y la otra es de 4.900. ¿Puedo copiar y pegar estas cajitas? Sí, control C y control V. Entonces, ay Dios, a ver, esa es la dificultad que vamos a afrontar siempre, ¿sí? Va a ser de 4.900 probablemente por ahí. Ya no necesitamos estas líneas, las suprimimos. En la clase de teoría, nosotros al percentil 50 lo graficamos con una línea pespunteada, pues podemos hacer lo mismo. Nos vamos a posicionar sobre uno de estos triangulitos que representa el percentil 50. Nos vamos a insertar formas línea. Vamos a colocarle a esta altura una línea aquí, pero quiero que se ubique justo, quiero que se ubique justo ahí en medio del valor de justo en medio del triangulito. Vamos a dar formato a objeto, nos ubicamos acá, línea pespunteada, la vamos a hacer un poquito más ancha. Donde dice color de línea le voy a dar rojo para que se pueda visualizar. Vamos a copiar esta línea, control C, nos ubicamos sobre el triangulito, pero no quiero que coja uno solamente, sino que coja todos los triangulitos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, no quiero la línea, vamos a seguir hasta ubicar y coger todos los triángulos, porque lo que quiero es insertar. Vamos a copiar esta línea, control C, y vamos a pegar, control V. Nos ubicamos en este otro, control V. Ahora procederemos a eliminar. Vamos a opción de marcador, eliminar, o lo dejamos en una línea pequeña, en integrado. Cerrar. Vamos a subir un poquito esto. Con esto hemos terminado de realizar el diagrama de cajas.
Vamos a dar respuesta a nuestro objetivo específico. 17, que es conocer la categoría laboral, gerencial, servicios, obreros, que presentan valores atípicos en los gastos mensuales. Podemos observar que en la categoría gerencial tenemos un valor atípico superior. En cambio, en la categoría obreros presenta dos valores atípicos superiores. En cambio, en la categoría servicios no presenta ningún valor atípico en los gastos mensuales. Ahora usted está apto para desarrollar el objetivo específico 18, que es identificar la categoría laboral, producción, profesional, técnicos o ventas que presentan valores atípicos en el ingreso mensual. La bibliografía a revisar para este laboratorio de nuestro libro texto es desde la página 34 hasta la página 39. De nuestro cuaderno de trabajo, las páginas que se indican a continuación. En el archivo de Excel, desarrolle el ejercicio 6, 7 y 8. Si luego del estudio de este material tienes dudas sobre alguno de los temas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas del Laboratorio 5, que se cerrará el día viernes de la 11ª semana. Continúa con las actividades propuestas en la sesión. Desarrolla el objetivo 16, el objetivo 18 y no te olvides de desarrollar la evaluación de este laboratorio. Ahora sí me despido deseándote éxitos y una excelente semana.